Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un video especial alusivo al Día de Muertos, una de las fechas más importantes para nosotros los mexicanos, en la que no solo creemos, sino que estamos seguros que nuestros seres queridos regresan del más allá para visitarnos y pasar unas horas junto a nosotros. Pero la historia de esta noche tiene un enfoque distinto, así que los invito a escucharla con detenimiento, porque nuevamente todo sucede en los alrededores de una de las estaciones del metro más conocidas de la Ciudad de México, donde al parecer hay mucha actividad paranormal. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram, y si es posible para ustedes, aportar al canal a través del botón de supergracias o convirtiéndose en Maestros de la Oscuridad en la sección de comunidad del canal. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Déjenme gritar. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Aldo y escribo para contarte una experiencia que me sucedió justamente un Día de Muertos, cuando estudiaba en el Colegio de Bachilleres número 1. Recuerdo que ese año la mayoría de profesores nos dio el día libre debido a la festividad del Día de Muertos, pero uno de ellos se negó a darnos el día y nos amenazó con bajarnos un punto directamente en la calificación final si faltábamos a esa clase. Pese a ello, la mayoría de mis compañeros faltó, pero en mi caso no podía darme el lujo de faltar y mucho menos de perder ese punto, porque se trataba de una materia en la que me iba realmente mal, así que ese día fui a la escuela solamente a tomar esa clase, la cual tenía el peor horario de todos, pues era de las 8 a las 10 de la noche, de modo que cuando salí me percaté que la escuela estaba prácticamente vacía y en ese momento sentí un poco de miedo porque todo el plantel estaba adornado con ofrendas llenas de veladoras, figuras de calaveras y demás adornos alusivos a estas fechas, y fue raro porque Halloween y Día de Muertos eran días a los que no solía darles importancia y mucho menos me daba miedo, pero esa noche, mientras caminaba en el plantel, sentí algo extraño dentro de mí, cuando percibí el helado frío de la noche, el olor a flores de cempasúchil, frutas de temporada y cera caliente de las decenas de veladoras que había por todo el lugar. Cuando salí a la calle, la sensación fue peor, porque estaba prácticamente vacía, debido a que la escuela está ubicada en una zona industrial, y ese día y a esas horas lucía prácticamente desértico. Aún así, intenté esperar durante unos minutos al camión que me llevaría al Metro Rosario, pero por más que esperé, la unidad nunca pasó, solo transitaban por la calle los autos particulares, conducidos por grupos de familias y amigos que iban disfrazados en su interior. Así que por la hora y las condiciones del día, decidí irme caminando al metro, lo cual quería evitar desde un principio, porque se trata de un recorrido de unos 10 o 15 minutos, en unas calles solas, oscuras y peligrosas. Pero a esa altura de la noche ya no tenía otra opción, así que después de esconder mis pertenencias, me dispuse a caminar lo más rápido que podía, con el único objetivo de llegar lo más rápido posible a las instalaciones del metro. Cuando iba caminando en la enorme calle que me llevaría rumbo al metro, me percaté que no iba totalmente solo, pues unas personas iban caminando a unos metros delante de mí. La mayoría de ellos
Lo hacía rápidamente, al igual que yo, pero pasados unos cuantos minutos, me percaté que una de esas personas era una señora de mediana edad, quien caminaba a un ritmo más lento y con una actitud un tanto asustada. La mujer venía caminando en dirección contraria a mí, así que en primera instancia creí que se trataba de una mujer que no sabía dónde estaba el metro y que quizá estaba esperando a alguien para preguntarle, ya que eso es muy común por estas zonas. Así que cuando la alcancé, me detuve para preguntarle si estaba bien. Al escucharme, la mujer se detuvo y me volteó a ver, con un rostro que transmitía mucha confusión, tal como lo había percibido a la distancia, pero también transmitía mucha tristeza y frustración, lo cual era notable, sobre todo en su mirada. La mujer parecía intentar hablar, pero no podía, y en la oscuridad de la noche solo pude ver que no abría la boca, y para intentarse comunicar conmigo, solo señalaba con su mano en dirección al metro, como indicándome o preguntándome si ella iba en la dirección correcta. Confundido por la situación, yo solo le dije que sí, tanto con mi voz como con mi cabeza, y haciéndole señas básicas, le pregunté si quería que la acompañara y que si se sentía bien. La mujer afirmó con un lento movimiento de cabeza, por lo que nos dispusimos a caminar juntos y en silencio en dirección al metro. En ese momento, yo sabía que lo correcto fue lo que hice, es decir, ofrecerme a acompañarla y ofrecerle mi ayuda, pero también me hacía sentir incómodo la situación, porque no me podía comunicar con ella, y el silencio era cada vez más incómodo, sobre todo porque mientras caminábamos, noté que la señora tenía varios raspones y moretones en todo su cuerpo, así como el cabello desalineado y la ropa sucia, pero no como si la mujer viviera en la calle, sino como si hubiera sido atacada por alguien más, y eso me preocupaba, porque no sabía si ella necesitaba algo más de ayuda, así que recordando que la mujer sí escuchaba, comencé a hacerle preguntas, pensando en hacer todo lo posible para comunicarme con ella, aunque fuera con un básico lenguaje a señas. Mientras caminábamos, le pregunté si la habían robado o si alguien le había hecho daño, a lo que me respondió que no, pero lo hizo bajando la mirada y moviendo lentamente la cabeza, como si no me quisiera decir la verdad o como si tuviera mucho miedo de hacerlo. Después, le pregunté si necesitaba comunicarse con un familiar, diciéndole que yo podía llamarles por un teléfono público, ya que en ese entonces no existían los celulares, a lo que ella nuevamente me respondió que no, pero esta vez con una mirada triste e incluso con sus enormes ojos húmedos, como si quisiera llorar. Al ver su negativa, supuse que quizá no me tenía confianza, y por supuesto que tenía razón, porque yo solamente era un desconocido. Así que también le pregunté si quería que llamáramos a la policía, pero también me dijo que no, señalándome constantemente en dirección al metro, por lo que supuse que eso era lo único que quería de mí, así que seguí con mi camino, guardando silencio y una distancia entre nosotros, para no incomodarla de ninguna manera. En una ocasión, cuando nos acercábamos al metro, extendí mi brazo para detener a la señora, pues un carro estaba pasando a toda velocidad y parecía ser que ella no se había dado cuenta de su presencia, pero cuando la toqué, noté que su cuerpo estaba sumamente frío, pese a que solo toqué ligeramente su brazo sobre el grueso suéter tejido que llevaba puesto. En ese momento, me preocupé demasiado, porque seguía pensando que la mujer necesitaba ayuda, y en mi cabeza ese era mi único razonamiento, así que intenté apresurar más mi paso para llegar al metro lo más rápido posible, y cuando llegáramos, pedirle ayuda al policía,
para ver si él me podía asistir con esta situación, pero justo cuando estábamos a una cuadra de llegar, la mujer se detuvo de golpe, haciendo un extraño movimiento con su cuerpo, como si hubiera una barrera invisible que no la dejara seguir avanzando, justo hacia la calle que nos faltaba para llegar al metro. En un principio me asusté porque los movimientos de la señora también eran como si tuviera un tipo de problema físico, porque era como si algo invisible la aventara cada vez que ella intentaba dar un paso más. Después de un par de intentos, la mujer se frustró y, totalmente triste, se dio la vuelta y comenzó a caminar rápidamente en dirección contraria, de regreso al lugar de donde veníamos. Al ver eso, estaba totalmente confundido y lo único que pensé hacer fue correr detrás de ella para preguntarle qué era lo que estaba pasando, porque en mi caso también ya me sentía muy confundido por la situación. Así que cuando la alcancé, la tomé del hombro, sintiendo nuevamente su helado cuerpo, y cuando volteó, la mujer levantó la cabeza, mirándome directamente a los ojos y haciendo un constante movimiento con su cabeza, al mismo tiempo que señalaba su boca, la cual pude ver claramente por primera vez bajo la luz del alumbrado público de esa noche, percatándome que la mujer tenía la boca cosida con un fino hilo negro que atravesaba sus labios. Cuando vi aquello, un terror indescriptible se apoderó de mí, porque era una escena horrible y porque en ese momento no sabía lo que estaba pasando, y lo único que podía pensar era que alguien muy cruel le había hecho eso. Quizá las mismas personas que la habían lastimado, según mis propias teorías, pero mi sensación de miedo aumentó al ver la mirada desesperada de la mujer, quien me señalaba impacientemente un extremo del hilo que tenía en la boca, como dándome a entender que lo jalara para que la pudiera ayudar. Todo aquello fue demasiado rápido y yo ya no podía razonar bien, por lo que mi único instinto fue responder a la petición desesperada de la señora, tomando el extremo del hilo y jalándolo lentamente, intentando no hacerle daño, pero extrañamente, el hilo salió más rápido de lo que pensé, como si solo estuviera ligeramente cosido entre su boca, y cuando se lo quité por completo, la mujer se agachó, tapando su cara y su boca, y al parecer comenzó a llorar desesperadamente. Digo al parecer, porque al estar agachada no podía verla y tampoco escuchaba su llanto, pero supuse que lloraba por el movimiento que veía en su espalda. Después de eso, sin decir nada más, la mujer se fue corriendo hacia la calle oscura por la que habíamos llegado, y mientras lo hacía, comenzó a gritar fuertemente. Era un grito de desesperación, pero al mismo tiempo de desahogo. Esta es la única manera que tengo de describirlo, porque eso era lo que me transmitía, además de un miedo inexplicable, porque no sabía si la mujer diría que yo le había hecho daño y si terminaría echándome la culpa por lo que había pasado. Así que, totalmente aterrado, me di la vuelta y corrí rápidamente en dirección al metro para meterme e irme lo más pronto de ese lugar. Cuando entré, tenía una horrible sensación de miedo en mi pecho, pero era un miedo totalmente humano y social, porque pensaba que todo aquello quizá había sido un intento de robo hacia mí o de extorsión, como los tantos que suelen existir en la ciudad. Pero cuando estaba caminando en el interior del metro, vi una de las ofrendas que suelen poner a manera de adorno, y ahí, como si algo llamara la atención de mi mirada, vi la foto de una mujer, la cual
era exactamente la misma que había visto minutos antes, en la calle, con la misma cara, la misma mirada e incluso la misma ropa que llevaba puesta. Al ver aquello, me comencé a marear y en verdad me sentí muy mal, tanto que estuve a punto de caerme del miedo y de la impresión, porque a un lado de su retrato estaba una hoja de periódico donde se veía el cuerpo sin vida de aquella mujer, con un titular que indicaba que había fallecido en las afueras del Metro Rosario. Esa vez tardé mucho en reponerme, incluso me tuvieron que asistir con pastillas y un poco de alcohol, porque en ese momento mi cerebro daba vueltas como loco, intentando entender qué era todo lo que había pasado, creyendo incluso que había sido una broma o que yo me había imaginado todo. Pero pasados unos minutos, poco a poco entendí que simplemente había vivido una situación paranormal. Con el paso de los días y de los meses, tomé el suficiente valor para buscar más información sobre aquel caso, donde encontré algunas notas que cubrieron aquel hecho, y en la mayoría de ellas destacaban que no sabían el origen de la víctima y que hasta ese momento nadie se había reportado como familiar suyo, lo cual me dio mucha tristeza, porque quizá ese era el motivo por el que su alma estaba vagando en los alrededores del metro. Pero en mi caso, me quedé con la idea de que quizá la ayudé cuando le quité el hilo de su boca, porque por fin pudo gritar. Y espero que después de esa noche, ella haya intentado contactar a alguien que la ayude, para que su historia no se quede en el olvido, y de ser posible, se haga justicia con su caso, porque todos merecemos ser escuchados en esta vida, incluso los seres que vagan en el más allá. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme qué les pareció la historia de esta noche. Un tanto triste, ¿verdad? Pero en mi caso, prefiero pensar que al gritar, esta alma ya pidió trascender para descansar en paz en el más allá. Recuerden que si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios si ustedes han tenido alguna situación paranormal relacionada con el Día de Muertos. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una calavera. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como WarioDan. Recuerden que al finalizar este video, les dejaré 2 enlaces con un par de historias de terror, que estoy seguro que les gustarán, porque los elegí personalmente para ustedes, así que los invito a escucharlos y ponerse al día con todo nuestro catálogo de relatos de terror. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.